La historia nos ha enseñado la evolución de los diferentes estilos en el lenguaje, las numerosas maneras de representar el natural y cómo son materializadas las formas por los escultores. Estos escultores construyen, aprenden y se apropian, o más bien, hacen suyos unos códigos que se convierten en el signo de identidad que les acota en una época y en un lugar concreto. Estos códigos, sumados a la sensibilidad que incorpora cada autor y al talento con el que se utilizan, convierten el oficio en un lenguaje personal. Las esculturas son figuras emblemáticas de una sociedad o cultura, reales o imaginarias. Suelen hacerse perdurar en el tiempo representadas en esta manera. A continuación, la escultura abstracto-figurativa o abstracta de 1860 al siglo XXI. Para la época de 1860 surge el movimiento artístico el impresionismo. Es un movimiento pictórico francés que surge a finales del siglo XVIII. Apareció como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. La obra La máscara del hombre de la nariz rota es una escultura de Agustín Rodin, creada entre los años de 1863 y 1864. Está hecha de bronce con pátina negra, café oscuro y verde. En esta obra presenta la vida y no la gracia que regía la plástica académica de la época. Honoré Daumier fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista. Su obra Ratapoil es una escultura que viene siendo una caricatura en 3 dimensiones. Está hecha de bronce con pátina negra, café oscuro y verde. Auguste Préault fue un escultor francés del romanticismo. Nació en 1809 y murió en 1879. Trata el tema del drama, el sentimiento y las pasiones. Su obra escultórica Ofelia está realizada en bronce fundido en el año de 1876. Actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes, Francia. La segunda obra expuesta es Léopold Leclanché. Es un rostro de 17.5 centímetros de diámetro, bronce fundido y es un medallón esculpido. Actualmente se encuentra en el Museo Carnavalet. Época de 1880 a 1890. En esta década, uno de los mayores exponentes fue Paul Gustave. Fue un artista francés, pintor y escultor que se caracterizaba por el naturalismo calculado y era atento a las texturas. Entre sus obras tenemos la nombrada La pirámide humana y los acróbatas, que tiene una datación en 1880. Su material fue hecho en bronce y su categoría está en la escultura abstracta. Además, igual en esta década, encontramos otra escultura llamada La mujer en cuclillas. Esta fue hecha por el autor Auguste Rodin. Tiene una datación en 1880. Su material fue hecho en yeso y se categoriza en la escultura abstracta. Época de 1890 al 1900. En esta década, uno de los mayores exponentes fue Auguste Rodin. Fue un escultor francés considerado el padre de la escultura moderna. Su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Entre sus esculturas destacadas tenemos a la llamada La Danaide, que fue hecha en mármol en 1890 y vaciada en bronce en 1891. Se categoriza en escultura abstracta. Además del mismo autor, tenemos otra obra llamada Figura voladora. Esta tiene datación en 1900. Su material fue igualmente vaciada en bronce y se categoriza en escultura abstracta. De la década de 1900 a 1910, a diferencia de la mayor parte de las producciones de pintura abstracta, la escultura abstracta se basa en la tridimensionalidad.
apoyada en los recursos tradicionales de la escultura, como son la textura y las formas geométricas marcadas o matizadas. La obra Hombre agachado pertenece al autor André Derain. Fue realizada en 1907 en piedra arenisca. Una segunda obra de esta época pertenece a Pablo Picasso, Cabeza de mujer. Lleva como título la obra que realizó en 1909, está realizada en bronce. La técnica que se aplicó fue fundición a cera perdida y platinado. De 1910 a 1920, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917 fueron influencias importantes dentro de la plástica, desencadenando movimientos como el Dada y el constructivismo. Konstantin Brancusi fue un importante escultor, pintor y fotógrafo rumano, considerado pionero en el arte moderno. Su obra La Musa Dormida fue realizada en 1910 y los materiales empleados fueron mármol y bronce. De esta misma época también se encuentra la escultura Camisa delantera y Orquídea, realizada en 1922 por Jean Arp. Los materiales empleados fueron madera tallada y pintada. De 1920 a 1930 se ubica la escultura biomórfica. Hacia 1930 emergió un nuevo proyecto en escultura que se opone a la admiración devota de los constructivistas por la tecnología moderna. Jacques Lipchitz, escultor de origen lituano, desarrolló un estilo más dinámico que aplicó con elocuente efecto a composiciones animales y figuras de bronce. Su obra, Hombre sentado con clarinete 1, está realizada con yeso y terracota. De la década de 1930 a 1940, las obras a resaltar son La co-creación humana de Hans Arp de 1933. Los materiales utilizados fueron la piedra y su ubicación es en el Museo de Arte. La obra escultórica de Arp influyó a muchos de los artistas de las últimas décadas del siglo XX, por medio de una estética elegante, reservada, con gran economía de formas, y el escultor revela la íntima relación del arte con la naturaleza, pero alejándose de toda representación naturalista. Le Dejeuner en Fourrure, o Desayuno con pieles, de Meret Oppenheim de 1936, ubicado en el Museo MoMA en Nueva York, con una dimensión de 10,9 centímetros. Quizás sea el objeto surrealista más notorio de Oppenheim, ya que tiene connotaciones de culpabilidad burguesa. Se elimina por completo su utilidad, muestra un desconcertante contraste entre lo primitivo y lo civilizado. Este objeto es un recipiente problemático, ya que la piel resulta muy agradable al tacto, pero es repugnante al llevarla a la boca. De la década de 1940 a 1950, las obras a retratar son La construcción dinámica de Antoine Persner de 1947. Los materiales utilizados son el bronce y está ubicado en el Museo Internacional de Arte Moderno en París. La impresión que se tiene ante esta escultura es de la poderosa energía en estado latente, pero de un momento a otro puede liberarse con violencia. Esta tensión es el elemento estructural que domina la composición. Tres hombres caminando dos, de Alberto Gigometti de 1949. Sus materiales utilizados son el bronce y sus dimensiones son de 76,5 por 33 por 32,4 centímetros. Las superficies rugosas, erosionadas y muy trabajadas de los tres hombres caminando dos simplifican su técnica. Reducidas a su esencia, estas figuras evocan árboles solitarios en invierno que han perdido su follaje. De la década de 1950 a 1960, las obras a retratar son King and Queen de Henry Moore, de 1952 a 1953. Los materiales utilizados fueron el bronce y sus dimensiones son de 163,8 por 142,2 por 88,9 centímetros. Moore es considerado como el mayor escultor del siglo XX. Fue muy sensible a la influencia de tradiciones escultóricas modernas y antiguas, luego de su servicio en la Primera Guerra Mundial.
Moore jura que la imaginería egipcia antigua de los faraones inspiró su acercamiento a su escultura. El niño que mira la luna, de Lise Erickson, de 1954. Su estilo es contemporáneo, los materiales utilizados fueron el metal y sus dimensiones son de 15 centímetros. Originalmente se llamaba El niño que mira la luna, pero en la actualidad se le conoce simplemente como Jarn Pocke. Es una pequeña estatua que se encuentra en el patio de una iglesia, en el antiguo casco de Estocolmo, Gamla stan. No es una estatua cualquiera. Esta obra de arte de 15 centímetros es conocida como el monumento público más pequeño de Suecia. De la década de 1960 a 1970 podemos encontrar al autor Ángel Ferrand, de descendencia española y de tendencia vanguardista. Dentro de sus obras destacadas tenemos a Series Venecia 19 con el número de registro 0034 del artista antes dicho, creado en 1960. El tipo de arte es escultura, el tipo de tendencia es abstracto minimalista y la técnica es hierro. Otra obra que podemos encontrar en esta fecha es la obra titulada El hombre que camina, del artista Alberto Geometti. La fecha de creación es en 1960, el tipo de arte es escultura, la técnica es bronce y la tendencia es surrealismo vanguardista. De la década de 1970 a 1980 podemos encontrar al artista italiano Costanzo Monghini, que nace en 1918. Dentro de sus obras destacadas podemos encontrar a Swedish Girl, del artista Costanzo Monghini. La fecha de creación es 1970, el tipo de arte es escultura, la técnica es bronce y su tamaño es de 27 por 15 por 10 centímetros. Otra obra representativa de esta época podemos encontrar a la obra Owl de Ben Osaue. La fecha de creación es de 1970, el tipo de arte es escultura, la técnica es bronce con metal, el tamaño es de 52 por 22 por 22 centímetros. De la década de 1980 a 1990 podemos encontrar obras como Hospitality de Alfredo Tamburi, creado en 1980, el tipo de arte es escultura, la técnica es bronce y sus dimensiones son 29 por 8 por 6 centímetros. Otra obra a destacar dentro de esta época tenemos a Antonisi Volti del artista de Moisy de Arles. La fecha de creación es 1980, el tipo de arte es escultura, la técnica es bronce y sus dimensiones son 26.5 por 20 por 20 centímetros. De la década de 1990 al 2000, las obras a resaltar son la obra de Miguel Ángel Asturias, que fue realizada con bronce por el artista Mats Leiva en el año 1999. Pertenece al tipo de escultura pública. Mats Leiva es un artista contemporáneo guatemalteco, reconocido por sus expresivas esculturas figurativas. Su estilo remite a sus viajes y estancias desde Suiza hasta Bangkok, donde estudió durante 2 años. Su recorrido artístico se materializa tanto en lo figurativo como en lo abstracto, en piezas que no solo afirman sus raíces en la cultura maya mesoamericana, sino que reflejan sus experiencias viajando alrededor del mundo. La otra obra de esta década es Mamán. Esta obra fue elaborada por la escultora Louise Borges en el año 1999. Los materiales que utilizó la artista son el bronce, acero inoxidable y mármol. Se encuentra expuesta a las afueras de Bilbao, España. De la década de 2000 al 2010, las obras a resaltar son Popeye, que es una obra elaborada por Jeff Koons en el año 2010. Utilizó acero inoxidable y la técnica que utilizó es el espejo pulido, acero inoxidable con revestimiento de color transparente. Otra de las obras a resaltar de esta época es Cloudgate, escultura realizada por el artista Anish Kapoor en el año 2006, en donde utilizó acero inoxidable. De la década de 2010 al 2021, las obras a resaltar son Octopus Plain Cheese, el cual fue elaborado con acero inoxidable por el artista Late Deer en el año 2010. Otra de las obras a resaltar es Blood on My Blood, escultura digital realizada por Chad Knight en el presente año 2021. Chad Knight es un artista digital estadounidense que crea composiciones increíbles, a partir del cuerpo humano y los más diversos paisajes, utilizando un buen puñado de herramientas informáticas de diseño, como lo son Rhino 3D, Cinema 4D o Photoshop. Tras algo más de 18 años como skater profesional,
En la actualidad sigue ligado al mundo del deporte, como responsable de diseño 3D de zapatillas para Nike y anteriormente para marcas como Vans o DC Shoes.